Bueno, nuevamente vamos a volver a iniciar. Tuve problemas con la... Y luego se me olvidó encender el micrófono. Así se nota que no ponen atención. Bien, entonces decíamos que en las aplicaciones de las integrales se nos proporciona la función marginal y se nos pide determinar la función original. Obviamente, para ello, nosotros utilizamos el proceso de integración. Solo que cuando integramos, tenemos la limitante de que agregamos una constante de integración, puesto que al derivar las constantes se hacen cero. Entonces, para determinar la función original, primero determinamos la antiderivada de la función marginal y luego vamos a tratar de determinar la constante a partir de datos adicionales, ¿no? En algunos casos va a ser posible determinar el valor de la constante, aunque no se nos proporcionen datos, porque usted puede, ¿verdad?, asumir algunas cosas que serían lógicas. En otros casos, ¿verdad?, la única forma es si tenemos datos adicionales, como en este caso, que se nos dice que en la primera semana una librería vende 600 libros. Entonces, se nos proporciona una función o una ecuación de venta marginal y se establece que T, que es el tiempo medido en semana, debe de encontrarse entre 1,52 porque en el año hay 52 semanas. Bien, entonces, para determinar la antiderivada, voy a integrar esta expresión. Este 2 a la menos t es una función exponencial en base A. Si vemos esta eh, propiedad de las funciones exponenciales en base A, dice que cuando, bueno, estas son las logarítmicas, perdón, de las funciones exponenciales, que cuando usted tiene e elevado a la logaritmo natural de x, eso es igual a x. O sea, si asumimos que 2 a la menos t es x, entonces e a la logaritmo natural de 2 a la menos t va a ser igual a 2 a la menos t. Es decir, que yo puedo expresar 2 elevado a la menos t como e a la logaritmo natural de 2 elevado a la menos t. Y aplicando siempre propiedades de los exponentes y de las funciones, perdón, propiedades de las funciones exponenciales logarítmicas, este menos t puede pasar a multiplicar al logaritmo natural de 2. Y solo voy a ordenar de diferente forma estos dos factores. Voy a poner al logaritmo natural de 2 antes de t. ¿Sí? Pero básicamente lo mismo. ¿Por qué lo hago? Para que me sea más sencillo visualizar
la regla o la propiedad que vamos a utilizar para integrar esta expresión. Entonces, la antiderivada va a ser, lo único que hemos cambiado es este 2 a la menos t y lo voy a cambiar por esto. Entonces tendríamos la integral de negativo 900 y ahora en vez de dos a la menos t, voy a agregar esto, ¿no? Esto y esto son lo mismo. Lo demás, este logaritmo natural de 2, que es una constante, lo vamos a dejar igual ahí, igual que el 900, ¿no? Y luego a esto le vamos a sumar 4t. Todo esto multiplicado por dt. Bueno, para integrar este negativo 900 y logaritmo natural de 2, ¿ya? De acuerdo con las listas de reglas de integración estándar, propiedades y algunas fórmulas, dice que puedo integrar la expresión y luego multiplicarla por estas constantes. Ahora, la regla o fórmula en cuestión que vamos a utilizar es para integrar expresiones del tipo e a la ax más b. Y entonces dice que la regla que la antiderivada de esto va a ser 1 sobre a por e a la ax más b. Entonces, vamos a asumir que logaritmo natural de 2 es a. Este sería la variable que puede ser t, que puede ser x. Entonces ahí tengo ax más b, donde b es 0, ¿no? Entonces, de acuerdo con esa regla de integración, entonces voy a colocar el 900 negativo y voy a multiplicar por 1 sobre a. ¿Cuánto vale a? Vale negativo logaritmo natural de 2. Esto lo voy a multiplicar entonces por 1 sobre menos logaritmo natural de 2 por e a la x más b, por esto, ¿no? Por e a la menos logaritmo natural de 2 por t, ¿ok? Esto es la antiderivada de todo esto. Entonces, el menos 900 y el logaritmo natural de 2 permanecen iguales, ¿no? ¿Ok? Y luego, perdón, esto es más arriba. Luego a esto le vamos a sumar la antiderivada de 4t, que sería 4 por t a la 1 más 1, que es 2, sobre 2 más c. Entonces aquí vamos a simplificar algunas cosas. Este logaritmo natural de 2 con este logaritmo natural de 2
y este menos 1 con este menos 1 nos va a dar 1 positivo. Entonces tendríamos que la antiderivada es 900 por e a la logaritmo natural de 2 por t. Pero esto es 2 a la menos t. Entonces ahora lo voy a expresar por 2 a la menos t. ¿Por qué lo expreso como 2 a la menos t? Porque es más sencillo a la hora de evaluarlo. Pero no es que eso esté escrito en piedra. O sea, perfectamente usted puede utilizar esa expresión. De hecho, vamos a ponerle aquí 900 por e a la menos logaritmo natural de 2 por t más 2t al cuadrado más c. Y sabemos que esto es lo mismo que 900 que multiplica a 2 a la menos t. Es decir, esto lo expresé como esto, ¿no? 2 a la menos t más 2t cuadrado más c. Pero esta es únicamente la antiderivada. Bien, necesitamos determinar el valor de la constante. Y para determinar el valor de la constante, vamos a utilizar este dato. Sabemos que cuando ha transcurrido una semana o que las ventas de la semana 1 son de 600 libros, ¿no? Eso es lo que me proporcionan como dato. Es decir, que si yo sustituyera 1 en T, debería de darme como resultado 600. Entonces sustituimos 1 y aquí sería 2 a la menos 1 es un medio, por 900 sería 450. 450 más 2 son 452 más C y esto es igual a 600. Entonces, como solo tenemos como incógnita la constante, entonces despejamos y entonces el valor de la constante es de 148. Una vez que nosotros hemos determinado el valor de esa constante, entonces ya podemos o ya tenemos
el dato que nos hacía falta para completar nuestra función de ventas. Ya no la antiderivada de la función de ventas, sino que la función de venta. Hemos determinado la función o la ecuación de ventas. Bien, luego el ejercicio nos pide determinar cuántos libros se espera vender la librería en la semana 10 y se nos dice que lo aproximemos a la unidad más cercana. Entonces, básicamente, lo que se nos pide es que evaluemos nuestra función de ventas cuando han transcurrido 10 semanas. Esto nos va a dar como resultado 348,88, que aproximando a la unidad más cercana sería 349. Bien, entonces decíamos que habrían casos en los cuales nosotros podemos determinar el valor de la constante aunque no nos proporcionen datos. Y que para ello nosotros emplearíamos una deducción lógica. En este caso, se nos proporciona una función de ingreso marginal y de una panadería. Entonces dice que la panadería obtiene un ingreso de 600 lempiras cuando vende 100 unidades. En este caso, si no nos hubieran proporcionado este dato de 600 lempiras cuando se venden 100 unidades, también hubiese sido posible que nosotros determináramos el valor de la constante, porque en este caso podríamos hacer una deducción lógica. Entonces, obviamente, el primer paso siempre va a ser obtener la antiderivada de la función marginal. Entonces, aquí integramos el ingreso marginal.
Bien. Entonces, la antiderivada del ingreso marginal la antiderivada de 6x. La antiderivada de 200x sería 200x al cuadrado entre 2 y 200 entre 2 es 100. Y la antiderivada de 3x cuadrado sería 3 por x al cubo entre 3, es decir, x al cubo. Y siempre agregamos la constante de integración, ¿no? Entonces vamos a determinar el valor de la constante. Ok, y dijimos que el valor de la constante podíamos determinarla con los datos que nos proporcionan para ello o que podríamos hacer una deducción lógica. Entonces, primero vamos a hacer una deducción lógica. Bueno, una deducción lógica sería que cuando usted no produce ni vende nada, es decir, que el ingreso de cero va a ser cero, ¿verdad? Obviamente eso es lógico, que no sería lo mismo para una función de costos, ¿no? Porque el que no produzca ni venda nada no implica que no va a tener costos, ¿no? Porque recuerde que los costos están compuestos por costos fijos y costos variables. Entonces, este tipo de deducción, ¿verdad? Debe ser lógica. Entonces, podría yo sustituir cero en las x de mi antiderivada del ingreso marginal e igualar a cero. Y entonces esto es cero, esto es cero, esto es cero. Es decir, que el valor de la constante en este caso es cero. Bien, pero también podríamos haber calculado con los datos proporcionados. Y con los datos proporcionados deberíamos de llegar al mismo resultado. ¿Qué es lo que nos proporcionan como datos? Dicen que
Cuando la empresa vende 100 unidades, es decir, cuando vende 100 panes, se obtiene un ingreso de 600 lempiras. Es decir, que al sustituir 100 en la X de nuestra antiderivada del ingreso marginal, esto nos debería dar como resultado 600 lempiras. Entonces, aquí 6% son 600 menos. Ahí tengo 100 elevado al cuadrado, que sería 10.000, pero multiplicaría 10.000 por 100 también, ¿verdad? Que básicamente es como que tuviera usted ahí 100 al cubo, ¿verdad? Porque 100 al cuadrado por 100, se copia la base, se suma normalmente, 100 al cubo, 1.000.000. Y acá 100 al cubo, que también sería 1.000.000. Entonces, estos dos, obviamente, al operarlos se hacen cero y me quedaría únicamente que 600 más la constante de integración es 600. Y si despejamos, entonces el valor de la constante es cero, que es lo que ya habíamos determinado mediante una reducción lógica. Pero decía, esto dependerá, ¿no?, de la función que se nos presente. Entonces, ahora sí, ¿no? Ahora podemos prescindir de la constante de integración porque ya sabemos que el valor de la constante en este caso es cero. Entonces, la función de ingreso va a ser igual a 6x menos 100x cuadrado más x al cubo. Bien, luego se nos pide determinar la ecuación de demanda de la panadería. Es decir, P. Recuerde que el ingreso es precio por cantidad. Entonces, el precio va a ser el ingreso
el ingreso dividido entre la cantidad. Bien, si el precio es de 107 lempiras, entonces se nos dice, se nos pregunta cuántas unidades vendería la panadería. Entonces, recuerde, hemos hablado siempre que en la relación de demanda, cuando se tiene una de las variables, usted puede determinar la otra, ¿no? Como se tiene el valor de una de las variables, puede determinar las otras. Entonces, sustituimos 107 en las P. Y ahora resolveríamos para X, ¿no? Entonces, esto es X cuadrado menos 100X más 6, y este 107 pasaría como negativo 107, es decir que X cuadrado es, perdón, que X cuadrado menos 100X menos 101 es igual a 0. Bien, y entonces solo tendríamos que factorizar, ¿no? Para determinar el valor de X. Entonces vamos a buscar dos números que multiplicados me den negativo 101 y sumados me den negativo 100. Entonces esto sería X más 1 por X menos 101. 1 por negativo 101, negativo 101. 1 menos 101, 100. Este se hace 0 en menos 1 y este se hace 0 en 101. Y obviamente, ¿verdad? Vamos a descartar el menos 1 porque ya hemos establecido que los bienes materiales o servicios no pueden ser vendidos. Luego se nos pide determinar a qué precio vendió la panadería si se vendieron 110 unidades. Entonces ahora vamos a determinar el valor de P cuando X es de 110 unidades.
Entonces, cien por ciento 10 son 11.110 elevado al cuadrado es 12.100. Si restamos, eso es 1.100. 1.100 más 6 es 1.106. Bien, con eso estaríamos concluyendo